Sus pasos suaves en el pasillo, el suave golpe en mi puerta a medianoche. Sabía que era ella, la madre de mi mejor amigo. La forma en que me había mirado durante todo el día, sus toques aparentemente inocentes, todo había sido una señal de lo que estaba por venir. Cuando entró en mi habitación esa noche, con su bata de seda y esa mirada que me quitó el aliento, supe que nada volvería a ser igual entre nosotros. Ese día, cuando la mamá de mi amigo vino a mi habitación mientras estaba solo, fue uno de los más locos y emocionantes de mi vida. Todo ocurrió hace 3 semanas. No esperaba pasar el fin de semana en casa de mi amigo Armando, pero dadas las circunstancias no me importó. Armando y yo habíamos sido mejores amigos durante años, prácticamente inseparables desde la secundaria. Para entonces, su casa se sentía como un segundo hogar para mí. Sus padres, especialmente su mamá Guadalupe, siempre me hacían sentir bienvenido. Ella tenía una actitud relajada, el tipo de persona que nunca parecía estresada, incluso cuando las cosas estaban agitadas. Era rápida para reír, llena de historias, y tenía un don para hacer que todos a su alrededor se sintieran a gusto. Era un viernes por la tarde típico cuando Armando sugirió que me quedara a dormir. Habíamos pasado la tarde en el parque jugando baloncesto, donde me recordó una vez más que era mejor en los deportes que yo. Para cuando regresamos a su casa, estaba exhausto pero contento, listo para pasar el resto de la noche comiendo comida chatarra y viendo las películas de acción que Armando había preparado. El papá de Armando estaba fuera de la ciudad por trabajo, así que solo éramos los tres, Armando, su mamá y yo. Esto no era inusual, había estado allí muchas veces antes cuando solo estaban ellos dos. Pedimos pizza, vimos un par de películas y pasamos horas bromeando. Guadalupe se unió a nosotros en la sala por un rato, riéndose de nuestros comentarios ridículos y ocasionalmente aportando sus propios chistes. No era difícil ver de dónde Armando había sacado su sentido del humor. A medida que avanzaba la noche, finalmente decidimos dejar la maratón de películas. Armando se dirigió a su habitación en el piso de arriba, dejándome en la habitación de invitados en la planta baja. No estaba particularmente cansado todavía, así que me estiré en la pequeña cama, revisando mi teléfono y cambiando sin pensar entre aplicaciones. La habitación me era familiar, paredes de un suave color beige, un simple marco de cama de madera y una única ventana que dejaba entrar el resplandor de las luces de la calle afuera. La casa estaba tranquila ahora, salvo por el ocasional crujido de las tablas del suelo al asentarse. Supuse que Guadalupe también se había ido a la cama. Eran casi la 1 de la madrugada y el suave zumbido del lavavajillas en la cocina había cesado hacía un rato. La calma era casi hipnótica y comencé a relajarme hundiéndome más en el suave colchón. Fue entonces cuando lo escuché, un suave golpe en la puerta. Me congelé por un momento, inseguro de si lo había imaginado. La casa estaba tan quieta que incluso el sonido más pequeño se sentía amplificado. Luego vino la voz, suave pero clara. ¿Sigues despierto? Era Guadalupe. Me incorporé, mirando hacia la puerta. Sí, respondí, mi voz vacilante. ¿Qué pasa? La puerta se abrió ligeramente y Guadalupe asomó la cabeza. Su hermoso cabello estaba recogido en una coleta suelta y llevaba un cardigan cómodo sobre su pijama. Se veía cómoda, como alguien que había estado relajándose para la noche, pero que aún no había llegado a la cama. Perdona que te moleste, dijo suavemente, entrando en la habitación. Solo quería ver si estabas cómodo, si necesitabas algo. Parpadeé, sorprendido por la pregunta. Oh, no estoy bien, gracias, señora Harper. Guadalupe me corrigió, una sonrisa familiar asomando en las comisuras de sus labios. Llámame Guadalupe de ahora en adelante. Claro, Guadalupe, dije, asintiendo torpemente. Ella se quedó cerca de la puerta por un momento, su mano descansando ligeramente en el pomo. Parecía que estaba debatiendo si decir algo más. Supuse que volvería a su habitación, pero luego dio un paso más adentro, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de ella. Quería hablar contigo sobre algo, dijo, su tono ligero pero con un toque de seriedad. Me enderecé, sintiendo que la atmósfera cambiaba ligeramente. Claro, ¿todo está bien? Ella dudó, su mirada desviándose hacia el suelo antes de encontrarse con la mía de nuevo. Sí, todo está bien, dijo. Solo que, no sé, supongo que quería agradecerte. ¿Agradecerme? Repetí, confundido. ¿Por qué? Por ser un buen amigo para Armando, dijo, su voz cálida.
Ha tenido un año difícil con su papá ausente tanto tiempo. Creo que tenerte cerca ha hecho una gran diferencia para él. Sentí un leve rubor de vergüenza ante el elogio. Oh, no es nada, dije rápidamente. Armando es como un hermano para mí, haría cualquier cosa por él. Ella sonrió, acercándose hasta quedar de pie cerca del pie de la cama. Es dulce de tu parte decir eso, dijo, pero creo que significa más para él de lo que te das cuenta. Para mí también, honestamente. Había algo en su tono, suave, casi nostálgico, que hizo que la habitación se sintiera más pequeña de alguna manera. Me moví ligeramente, inseguro de cómo responder. Bueno, me alegra poder ayudar, dije finalmente, ofreciendo una pequeña sonrisa. Guadalupe asintió, sus ojos permaneciendo en mí un momento más de lo habitual. Luego miró alrededor de la habitación, su mirada deteniéndose en el pequeño escritorio en la esquina. Ha pasado un tiempo desde que alguien se queda aquí, dijo, su tono volviéndose más ligero. Me alegra que se esté usando. Seguí su mirada, inseguro de qué decir. El escritorio estaba libre de desorden, salvo por una lámpara y una pila de revistas viejas. Es una habitación agradable, dije, esperando llevar la conversación a un terreno más seguro. Ella sonrió de nuevo, esta vez con un toque de diversión. Me alegra que lo pienses, dijo. Bueno, no te molestaré más, solo quería asegurarme de que estuvieras cómodo. Gracias, Guadalupe, dije, relajándome un poco, lo aprecio. Ella se quedó un momento más, su mirada suavizándose. Buenas noches, dijo, mientras me daba un beso en la frente. ¿Por qué hizo eso? Quiero decir, ya no soy un niño. Buenas noches, respondí, observando cómo se daba la vuelta y salía de la habitación, la puerta cerrándose detrás de ella. Por un rato me quedé allí mirando la puerta cerrada, preguntándome por qué la interacción se había sentido tan diferente. Guadalupe siempre era amable y atenta, pero algo en la forma en que había hablado esa noche se quedó conmigo, algo en la forma en que me miró y ese beso, bueno, me emocionó bastante. Pero, ¿qué pretendía? Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado, sacudiendo esa sensación mientras me recostaba y apagaba la lámpara, pero el sueño no llegó fácilmente esa noche. Pensé en ella, en su belleza, en el beso y en todo lo demás. La imagen de ella de pie en la puerta, su expresión inescrutable, permaneció en mi mente mucho más de lo que esperaba. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a reproducir la conversación. Sus palabras parecían lo suficientemente ordinarias, amables incluso, pero había algo en la forma en que se demoró, en la forma en que su tono cambió, que me dejó inquieto o tal vez curioso, no estaba seguro. Para cuando la tenue luz de la mañana se filtró por la ventana, mi mente seguía dando vueltas a los mismos pensamientos, como si se negara a dejar ir el momento. Armando y yo pasamos la mayor parte de la mañana holgazaneando. Teníamos planes de encontrarnos con algunos amigos más tarde esa tarde, pero hasta entonces hicimos lo que siempre hacíamos, contar chistes, discutir sobre videojuegos y hablar de todo y de nada. Era fácil volver a nuestro ritmo habitual con él y por un rato pude empujar la extraña tensión de la noche anterior al fondo de mi mente. Guadalupe bajó brevemente para ver cómo estábamos, su yo alegre de siempre mientras preguntaba si necesitábamos algo. Apenas hice contacto visual con ella, sin estar seguro de por qué de repente me sentía incómodo en su presencia. Si lo notó, no lo demostró y Armando, ajeno como siempre, no pareció captar nada fuera de lo común. A media tarde, Armando recibió una llamada de uno de nuestros amigos. Volveré en una hora, dijo, agarrando las llaves del coche. ¿Quieres venir? No, me quedaré aquí, dije. La idea de acompañarlo no me atraía. No estaba de humor para estar rodeado de gente. Como quieras, dijo Armando encogiéndose de hombros mientras salía por la puerta. Y así de repente me encontré solo en la casa. El silencio se sentía diferente esta vez, más pesado de alguna manera. Me extendí en el sofá por un rato, cambiando de canal, pero sin realmente ver nada. El suave sonido de Guadalupe moviéndose arriba era lo único que rompía el silencio. Me dije a mí mismo que dejara de pensar demasiado, pero mi mente tenía otros planes. Fue casi un alivio cuando escuché sus pasos bajando las escaleras. ¿Todavía aquí? Preguntó al entrar a la sala, una sonrisa juguetona en su rostro. Armando salió. Dije, incorporándome. Dijo que volvería en una hora. Guadalupe asintió y se sentó en el sillón frente a mí. Tenía una taza de té en las manos
y su cabello estaba recogido en una cola de caballo ordenada. Parecía relajada, como alguien que disfrutaba de la rara oportunidad de una tarde tranquila. ¿No te apetecía ir con él?, preguntó. No, realmente, dije encogiéndome de hombros. No tengo ánimo para estar entre mucha gente. Ella inclinó la cabeza ligeramente, observándome. Estás más callado de lo normal hoy, dijo. ¿Todo está bien? Sí, dije rápidamente, aunque no estaba seguro de si era completamente cierto. Solo estoy cansado, supongo. Asintió, su mirada reposó en mí por un momento antes de dar un sorbo a su té. Lo entiendo. Algunos días simplemente se sienten más pesados que otros. No estaba seguro de qué decir a eso, así que me quedé en silencio. Mis ojos se desviaron hacia el televisor apagado. Sentía su mirada sobre mí, lo que me hizo estremecerme, aunque no sabía por qué. Sabes, dijo después de un rato, su tono ligero, puedes considerarte en casa aquí. Espero que lo sepas. Lo sé, dije, mirándola. Tú y Armando siempre me han hecho sentir bienvenido. Sonrió, su expresión se suavizó. Bien, eres una parte importante en la vida de Armando y por extensión en la nuestra. Es agradable tenerte por aquí. Gracias, dije, sintiendo una ligera vergüenza. Eso significa mucho. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio se sentía más pesado de lo que debería haber sido, como si algo no dicho flotara en el aire entre nosotros. Me moví ligeramente, mirando el reloj. Probablemente debería volver a la habitación de invitados, dije poniéndome de pie. Armando probablemente volverá pronto. Por supuesto, dijo, aunque sus ojos me siguieron mientras me dirigía al pasillo. Avísame si necesitas algo. Lo haré, dije, dándole un pequeño saludo con la mano mientras salía de la habitación. De vuelta en la habitación de invitados, cerré la puerta y me apoyé en ella, exhalando lentamente. Mi corazón latía con fuerza, aunque no podía explicar por qué. Guadalupe había sido nada más que amable, y sin embargo había algo en ella que hacía que el aire se sintiera diferente. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mis pensamientos mientras me dejaba caer sobre la cama. La siguiente hora pasó lentamente. Revisé mi teléfono, respondí algunos mensajes, pero principalmente solo mataba el tiempo. Pensé en encender la televisión o tomar un libro, pero no podía concentrarme en nada por mucho tiempo. La casa estaba tranquila de nuevo, salvo por el ocasional sonido de Guadalupe moviéndose en el fondo. Luego vino un golpe en la puerta, esta vez más fuerte que la noche anterior, firme pero no agresivo. Mi estómago se tensó mientras me incorporaba. Adelante, dije, mi voz incierta. La puerta se abrió y Guadalupe entró. Todavía sostenía su taza de té, su cardigan colgando suelto sobre sus hombros. Espero no estar molestando, dijo con un tono ligero. No, para nada, dije rápidamente enderezándome. ¿Qué pasa? Ella sonrió, cerrando la puerta detrás de ella y apoyándose contra ella. Solo quería ver cómo estabas. Parecías un poco distante antes. Estoy bien, dije, aunque las palabras sonaban vacías. De verdad. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si intentara descifrarme. No eres muy buen mentiroso, ¿sabes? Dijo, sonriendo de manera juguetona. Solo estoy cansado, dije, encogiéndome de hombros. Eso es todo. Asintió, aunque no estaba seguro de que me creyera. A veces creo que cargas con demasiado sobre tus hombros, dijo con suavidad. Eres joven. Deberías permitirte relajarte más. No sabía cómo responder a eso. Así que me quedé callado, mis ojos desviándose hacia la taza en sus manos. Ella tomó un pequeño sorbo, su mirada nunca dejó la mía. La habitación se sentía más pequeña de alguna manera, el aire cargado de una tensión que no podía explicar. ¿Te importa si me siento un poco?, preguntó. No, claro que no, dije, señalando la silla junto al escritorio. Pero no se sentó en la silla. En cambio, caminó hacia la cama y se sentó en el borde, sus movimientos lentos y deliberados. Mi pulso se aceleró cuando dejó la taza en la mesita de noche, sus manos descansando suavemente en su regazo. Su presencia se sentía irreal. No era la primera vez que teníamos una conversación a solas, pero el entorno, la casa tranquila y la tensión no dicha en el aire la hacían sentirse completamente diferente. Intenté concentrarme en mi respiración, obligándome a relajarme, pero mi corazón latía en mi pecho con una intensidad que no podía ignorar. Apoyó sus manos suavemente en su regazo, su mirada firme pero suave.
Espero que no te importe que me entrometa de nuevo, dijo, su voz cálida y calmada. Solo sentí que debía ver cómo estabas. A veces, cuando las cosas se ponen demasiado tranquilas, es fácil sentirse un poco perdido. Asentí, sin saber qué decir. Estoy bien, murmuré, aunque mi voz traicionaba mi nerviosismo. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No lo pareces, generalmente estás tan tranquilo cuando estás aquí, pero hoy has estado más callado. Me encogí de hombros, sintiéndome cohibido bajo su mirada atenta. Supongo que solo estoy en mi cabeza un poco, nada serio. Ella frunció levemente el ceño y ladeó la cabeza. ¿Tiene algo que ver con Armando? ¿Habéis discutido? No, nada de eso, dije rápidamente. Armando y yo estamos bien. Solo estoy pensando demasiado en las cosas, supongo. Es comprensible, dijo en voz baja. Estás en esa edad en la que todo se siente pesado, incluso si no sabes por qué. Es mucho para llevar. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Siempre tenía una forma de hablar que se sentía tanto empática como perspicaz, como si pudiera ver a través de mí. Asentí, mirando mis manos. Sí, tal vez. Por un tiempo ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, pero era pesado, lleno de pensamientos que no podía articular del todo. Guadalupe se recostó ligeramente, apoyando su peso en sus manos mientras me estudiaba. Sabes, comenzó, con un tono más ligero ahora, siempre he admirado los cercanos que son tú y Armando. Él no deja entrar a muchas personas, pero contigo es diferente. Ha sido una buena influencia para él. Sentí un leve rubor en mis mejillas. Armando es un gran chico. Es como un hermano para mí. Ella sonrió ante eso. Y te has convertido en parte de nuestra familia, dijo. Espero que lo sepas. Gracias, dije en voz baja. Eso significa mucho. Su mirada se quedó en mí un momento más antes de que se moviera ligeramente, cruzando las piernas mientras estaba sentada. ¿Puedo ser honesta contigo sobre algo? Preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa, pero asentí. Por supuesto, ella exhaló suavemente. Su expresión se volvió pensativa. A veces creo que Armando y yo dependemos de ti más de lo que deberíamos. Has sido una presencia constante en su vida y en la mía también. Es fácil olvidar que eres una persona con tus propias luchas. No estaba seguro de cómo responder. Sus palabras parecían cargadas de significado, aunque no estaba completamente seguro de lo que intentaba decir. No me importa estar ahí para ustedes, dije finalmente. Siempre han sido muy amables conmigo. Y siempre has sido muy maduro para tu edad, dijo, su voz suave. A veces olvido que solo eres un adolescente. Te manejas con tanta gracia. Me moví incómodo sin estar seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. He tenido buenos modelos a seguir, dije, esperando llevar la conversación a un terreno más seguro. La sonrisa de Guadalupe regresó, aunque estaba teñida de algo más profundo, algo que no podía leer del todo. Es amable de tu parte decir eso, dijo, pero creo que mereces más crédito del que te das. Sus palabras quedaron en el aire y por un momento no supe qué decir. La habitación se sentía más pequeña, el aire más pesado, como si el silencio nos presionara. Miré hacia la puerta, medio esperando que Armando entrara y rompiera la tensión, pero el pasillo permaneció en silencio. ¿Alguna vez sientes que la gente espera demasiado de ti? Preguntó de repente, su voz apenas un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa. Dudé, luego asentí lentamente. A veces, admití. Es como si no quisiera decepcionar a nadie, pero es difícil equilibrar todo. Su expresión se suavizó y extendió la mano, colocándola suavemente sobre la mía. Lo siento si alguna vez te hemos hecho sentir así, dijo. Eres una persona maravillosa y espero que sepas cuánto significas para nosotros. El calor de su toque me recorrió y me obligué a quedarme quieto. Gracias, dije en mi voz tranquila. Lo digo en serio. Ella apretó suavemente mi mano antes de retirarla, su mirada permaneciendo en la mía. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo. Eres importante para nosotros, para mí. Agradezco eso, dije, sintiendo el peso de sus palabras. El silencio se extendió entre nosotros de nuevo y pude sentir mi corazón latiendo en mi pecho.
Los ojos de Guadalupe buscaron los míos y por un momento sentí que el mundo fuera de la habitación había desaparecido. No sabía qué decir o cómo romper el momento, así que me quedé quieto, mis pensamientos girando. Finalmente, Guadalupe se levantó, sus movimientos lentos y deliberados. Debería dejarte descansar, dijo, su voz suave, pero si alguna vez necesitas hablar de algo, estoy aquí. Gracias, dije, mi voz apenas un susurro. Ella recogió su taza de la mesita de noche, sus dedos rozando la madera. Buenas noches, dijo, su sonrisa suave pero persistente. Buenas noches, respondí, observando cómo se dirigía a la puerta. Se detuvo brevemente, su mano descansando en el pomo antes de salir y cerrar la puerta detrás de ella. Exhalé bruscamente. La tensión en la habitación se disipó tan pronto como se fue. Mi mente corría con todo lo que acababa de suceder, cada palabra y mirada se repetían en mi cabeza como una película que no podía apagar. Y sabía que esto no había terminado, ahora estaba seguro de que algo iba a suceder, podía verlo en la forma en que me miraba. Me recosté en la cama, mirando al techo y tratando de darle sentido a todo. La amabilidad de Guadalupe siempre había sido reconfortante, pero esa noche se sintió diferente, cargada de algo que no podía expresar con palabras. Y por más que intenté sacudir esa sensación, se quedó conmigo persistiendo mucho después de que apagué las luces y cerré los ojos. A la mañana siguiente me desperté aturdido y desorientado. La luz del sol entrando por las cortinas era demasiado brillante para mis ojos privados de sueño. La voz de Armando resonaba débilmente desde arriba, un recordatorio agudo de que la casa no era completamente mía para reflexionar. Me arrastré fuera de la cama y me dirigí a la cocina, esperando que el café calmara la extraña tensión que se había asentado sobre mí. Guadalupe ya estaba allí cuando entré, apoyada contra el mostrador con su propia taza de café. Levantó la vista cuando me oyó, una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro. Buenos días, dijo, su tono ligero. Buenos días, murmuré, alcanzando una taza. Mis movimientos se sentían torpes bajo su mirada, como si de repente fuera consciente de cada pequeño gesto. Armando está arriba, dijo. Mencionó algo sobre que ustedes dos saldrían más tarde. Sí, probablemente, dije, evitando sus ojos mientras servía el café. El olor era reconfortante, incluso mientras la tensión de la noche anterior persistía en el aire. No dormiste bien, observó, su voz suave. Me congelé por un momento, luego me obligué a encogerme de hombros. Solo una de esas noches. Ella asintió, su mirada permaneciendo en mí un segundo demasiado antes de volver a su propio café. Si alguna vez necesitas hablar de algo, sabes que puedes, ¿verdad? Sí, dije rápidamente, tomando un sorbo de mi taza. El café estaba hirviendo, pero no me importó. Los pasos pesados de Armando resonaron por las escaleras, rompiendo el momento. Apareció en la puerta un segundo después, sonriendo mientras se frotaba la nuca. Pareces fatal, me dijo, riendo. Gracias, amigo, respondí secamente, agradecido por la distracción. Guadalupe se rió suavemente. No dejes que te afecte, dijo. Armando tampoco es exactamente una persona mañanera. Oye, estoy justo aquí, protestó Armando, agarrando un plátano del mostrador. La normalidad de la interacción alivió parte de la tensión en mi pecho, pero no la eliminó por completo, incluso mientras el día transcurría en su rutina habitual de videojuegos, bromas y planes para más tarde. No podía sacudirme el recuerdo de Guadalupe sentada al borde de la cama, su mirada suave pero intensa. Para cuando llegó la tarde, Armando tuvo que salir de nuevo a buscar algo que había olvidado el día anterior. Me ofreció llevarme con él, pero decliné, alegando que quería terminar el nivel en el que habíamos estado atascados toda la mañana. En realidad, no estaba seguro de poder actuar con normalidad si pasaba demasiado tiempo a solas con él, sabiendo que Guadalupe aún estaba cerca. Con Armando fuera, la casa volvió a quedarse en silencio. Me senté en la sala por un rato, con el control en las manos y el juego en la pantalla, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a la noche anterior, a las palabras de Guadalupe, y a la forma en que su mano había descansado tan ligeramente sobre la mía. No tenía sentido, todo era inocente, ¿verdad? El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Miré hacia el pasillo justo cuando Guadalupe apareció, su expresión suave pero inescrutable. ¿Todavía aquí? Preguntó con un tono juguetón en su voz. Sí,
dije, dejando el control. Armando fue a buscar algo. Debería volver pronto. Ella asintió, entrando en la habitación. ¿Te importa si me uno a ti un rato? No, claro que no, dije, mi voz salió un poco demasiado rápido. Se sentó en el sofá a una distancia cómoda, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia llenara la habitación. Es agradable tener la casa un poco más tranquila a veces, dijo, su tono conversacional. No le digas a Armando que dije eso. Reí suavemente, agradecido por la ligereza. Tu secreto está a salvo conmigo. Por un rato hablamos de nada en particular, sus planes para la semana, el programa que había estado viendo, las peculiaridades del vecindario. Se sentía normal, casi fácil, y comencé a relajarme. Pero luego la conversación cambió y el aire entre nosotros se volvió más pesado. Has estado viniendo por años ya, dijo, su voz suave. Prácticamente eres de la familia en este punto. Lo aprecio, dije, sin estar seguro de a dónde iba con esto. Ella sonrió levemente. Pero a veces me pregunto si dependemos demasiado de ti. Has sido una constante en la vida de Armando y en la mía también. Sus palabras me tomaron por sorpresa. El sutil peso en su tono hizo que mi pecho se apretara. No me importa estar aquí, dije con cuidado. Tú y Armando siempre me han hecho sentir bienvenido. Me alegra, dijo, sus ojos encontrándose con los míos, porque siempre he sentido que traes algo especial a esta casa. No es lo mismo sin ti. Me moví incómodo sin saber cómo responder. Es amable de tu parte decir eso, dije finalmente, mi voz más baja de lo que pretendía. Ella se recostó ligeramente, su mirada aún fija en mí. Es solo la verdad, dijo. Eres una parte importante de nuestras vidas. La habitación se sentía más pequeña, el silencio entre nosotros cargado de algo que no podía identificar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras buscaba las palabras adecuadas para decir, pero no salió nada. Guadalupe se levantó entonces, sus movimientos lentos y deliberados. Debería dejarte volver a tu juego, dijo, su voz suave, pero si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Gracias, dije, mi voz apenas audible. Ella se quedó un momento más, su mirada sosteniendo la mía antes de girarse y alejarse. La observé irse, mi mente dando vueltas con todo lo que acababa de suceder. Cuando el sonido de la puerta cerrándose llegó a mis oídos, solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La tensión en la habitación no se fue con ella y por más que intenté sacudir esa sensación, se aferró a mí como una sombra, siguiéndome mucho después de que se fue. Armando regresó no mucho después, su habitual torbellino de energía llenando la casa, dejó una bolsa de bocadillos sobre la mesa e inmediatamente comenzó a contar una historia sobre algo ridículo que había sucedido mientras estaba fuera. Me reí junto a él, agradecido por la distracción, incluso mientras mis pensamientos seguían tirando de los bordes de mi mente. El resto de la noche pasó en un borrón de ruido y movimiento. Más juegos, una cena rápida y unas horas discutiendo sobre qué película ver. Para cuando decidimos irnos a dormir, me sentía físicamente agotado, pero no más cerca de resolver la extraña tensión que había estado cargando todo el día. Regresé a la habitación de invitados, esperando que el sueño llegara más fácilmente esta vez. La casa volvió a quedarse en silencio mientras todos se acomodaban. Los suaves crujidos de las tablas del suelo y el zumbido del refrigerador eran los únicos sonidos que rompían la quietud. Apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, mirando al techo mientras mi mente continuaba su giro inquieto. Un tiempo después escuché pasos fuera de la habitación. Mi pulso se aceleró a medida que el sonido se acercaba, el suave ritmo distintivo contra el silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba, medio esperando que Armando entrara con alguna broma nocturna o un pedido de bocadillos. ¿Era Guadalupe de nuevo? ¿Iba a suceder de nuevo? Me emocionó de inmediato, pero cuando llegó el golpe fue ligero, tentativo. Hola, dijo una voz familiar en voz baja desde el otro lado. Sí, era Guadalupe y supe de inmediato que esa noche algo iba a suceder. Me incorporé. Mi pecho se apretó mientras miraba la puerta cerrada. Sí, dije, mi voz apenas un susurro. La puerta se abrió lentamente y Guadalupe entró. La tenue luz del pasillo enmarcaba su figura, proyectando sombras suaves sobre su rostro. Parecía vacilante, sus manos entrelazadas frente a ella mientras se paraba justo dentro de la habitación. No te desperté, ¿verdad?
preguntó suavemente. No, no podía dormir, dije, mi voz más firme ahora. Ella asintió, acercándose. Yo tampoco, solo quería hablar un minuto. No estaba seguro de qué decir, así que señalé la silla cerca del escritorio. Claro. No se sentó en la silla, en cambio se movió al borde de la cama, sus movimientos cuidadosos, deliberados. Se sentó, sus manos descansando suavemente en su regazo mientras me miraba. Espero no estar sobrepasándome, dijo, su tono gentil, pero he estado pensando en lo que dije antes. Tragué saliva con fuerza, asintiendo para que continuara. Solo quería asegurarme de que supieras cuánto te apreciamos, cuánto te valoro, dijo, su mirada firme. Siempre has sido una parte importante de esta familia y creo que no lo digo lo suficiente. Gracias, yo también te aprecio, Guadalupe, dije en voz baja, sin estar seguro de hacia dónde iba esto. Ella sonrió levemente, pero a veces me preocupa que pongamos demasiado sobre ti. Eres joven y deberías poder disfrutar sin sentir que tienes que cargar con el peso de los demás. No me siento así, dije rápidamente. Me gusta estar aquí. Tú y Armando siempre me han hecho sentir bienvenido. Me alegra escuchar eso, dijo, pero aún quiero asegurarme de que estés bien y agradecerte de alguna manera. Estoy bien, dije, aunque mi voz tembló ligeramente. Sus ojos se suavizaron y extendió su mano, descansándola suavemente sobre la mía. El calor de su toque me recorrió y me obligué a quedarme quieto. Puedes decirme si no lo estás, dijo suavemente mientras se acercaba. Quiero que te sientas seguro aquí. Lo hago, dije, mi voz apenas audible. Gracias. Y luego cerró la distancia entre nosotros, nuestras cabezas a centímetros de distancia. Déjame agradecerte, dijo, y en un segundo me besó. Obviamente no me contuve. El beso se profundizó y ella fue aún más allá. No puedo entrar en detalles, pero puedes imaginar lo que sucedió esa noche. Eventualmente se dio la vuelta y sí, bueno, lo que puedo decirte es que fue increíble. Nunca había hecho algo así antes. Incluso me dijo que era demasiado grande y cuando terminamos ambos nos quedamos allí dándonos cuenta de lo que acababa de suceder. Tengo miedo de que Armando nos haya escuchado, dijo suavemente. Espero que no, respondí, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Su mano permaneció sobre la mía, su toque era suave pero firme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y luché por encontrar las palabras adecuadas, la manera correcta de romper la tensión. Finalmente retiró su mano, su expresión era inescrutable. Debería dejarte descansar, dijo, levantándose lentamente. Pero si alguna vez necesitas hablar de algo, estoy aquí. Gracias, dije, mi voz ahora firme. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Gracias, dijo, su sonrisa era suave pero persistente. Se giró y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran silenciosos contra el suelo. Al llegar al pomo, se detuvo, mirándome de nuevo. Duerme bien, dijo, su tono ligero. Tú también, respondí. La puerta se cerró detrás de ella y la habitación volvió a quedar en silencio. Me recosté en la cama, mirando al techo mientras mis pensamientos se dispersaban en todas direcciones. Sus palabras, su toque, la forma en que me había mirado, todo se sentía significativo, aunque no podía comprender completamente por qué. A la mañana siguiente la casa se sentía más ligera de alguna manera. Armando era su yo habitual, haciendo bromas y desordenando la cocina mientras preparaba un desayuno demasiado complicado. Guadalupe estaba alegre, charlando con nosotros como si nada inusual hubiera pasado. Si percibió mi incomodidad, no lo demostró. Cuando llegó el momento de irme, Guadalupe me acompañó hasta la puerta. Armando ya estaba fuera, lanzando mi bolsa al maletero de mi coche. Gracias por quedarte, dijo Guadalupe, su tono cálido. Siempre es agradable tenerte aquí. Gracias por recibirme, dije, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Lo aprecio. Ella me devolvió la sonrisa. Su mirada se mantuvo en la mía un momento más de lo que parecía normal. Cuídate, dijo suavemente. Tú también, respondí antes de salir. Y aquí es donde quiero terminar esta historia. ¿Qué piensas de esto? ¿Está mal lo que hemos hecho o es normal? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios.